Te mereces una vida mejor. Te mereces una vida mejor de la que has estado viviendo hasta ahora. La vida que tienes ahora mismo es simplemente el resultado de haber estado pensando en ti como si fueras alguien pequeño, como si fueras alguien que no merece las cosas. ¿Tú crees que de verdad se merece alguien eso? Me da igual de dónde vengas, me da igual quién seas, me da igual quién te creas ser. Esto ya no va de quién eres de verdad, sino de quién te crees que eres. Porque quien eres de verdad no se piensa pequeño. Quien eres de verdad no se puede ni explicar con palabras. Porque, y me voy a poner serio, tú no eres quien te crees que eres. Tú no eres quien te crees que eres. Ya está, ya te lo he dicho. Si realmente supieras quién eres, no actuarías de esta manera. Si realmente supieras quién eres, confiarías en la vida. Si realmente supieras quién eres, no tendrías estos problemas que tienes ahora. La vida que tienes es la consecuencia de haber actuado en pequeño siempre, de haberse creído uno pequeño, de creer que no vales, de creerse insuficiente. Y tú no eres insuficiente, para nada, porque yo sé quién eres. Yo sé que eres mi hermano. Yo sé de dónde vienes, yo sé cuál es tu esencia, porque puedo verla, porque la he reconocido en mí, y al reconocerla en mí la puedo reconocer en ti. Y ahí es donde se da el cambio, en que en el momento en que uno reconoce en sí mismo y en los demás esa grandeza, la ve en todas partes, aunque solo haya sido por un instante. Párate a pensar si realmente mereces esto que estás viviendo. Bueno, pues te lo contesto yo si no sabes respondértelo. En parte sí y en parte no. Te explico mejor. Hay una cosa que se llama karma y es una palabra que significa responsabilidad. A lo largo de la historia, los grandes maestros han utilizado esta palabra para referirse a la carga emocional que llevamos, a los niveles de conciencia, a la inercia que nos impulsa en la historia, en la evolución. En este karma se acumulan todas tus creencias. ¿Quién crees que eres está interfiriendo directamente con ese karma? De hecho, primero es el estado de conciencia, que es lo que arrastras, después se crea la creencia y después la actitud, la personalidad y de ahí cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con la vida y luego por último van las situaciones que tienes, que es el contexto. Ese es el orden. Entonces, liberándose uno de las cargas emocionales negativas que tiene, negativas porque calibran por debajo de 200, que es en el nivel de la conciencia, es el punto de inflexión entre niveles destructivos y niveles constructivos. Pues cuando uno calibra por debajo de 200, es normal que se piense como alguien carente, porque es el nivel de la carencia, es el nivel del no reconocerse, es el nivel de no respetarse, de no ser congruente, de no amarse. Porque en realidad el amor es lo único que existe, es la única frecuencia que existe. Y los niveles de conciencia, los distintos niveles de conciencia, hacen referencia a cuánta cantidad de amor hay. Te pongo un ejemplo del mundo tangible. La luz existe, la oscuridad no. La oscuridad es simplemente una ausencia de luz. Y toda la amalgama de grises no es más que otra cosa que qué porcentaje de luz hay, cuánta cantidad de esa luz existe. Entonces, con esto es lo mismo. Cuando tú te das cuenta de que solo existe la luz y solo puedes poner el foco en la luz y dejas de mirar todo lo demás, cuando empiezas a ver lo que sí que quieres y no lo que no quieres, de ay, es que me gustaría esto, no sé qué, tal. Sí, pues fíjate solo en lo que sí quieres, no en lo que no. Solo hacer ese cambio de percepción ya te lleva a un salto gigante. Cuando empiezas a quitar de tu vocabulario palabras como no puedo, o no soy capaz, o es que no me veo, empiezas a florecer, empiezas a brillar de una manera que nunca antes has visto. Porque eso simplemente es la consecuencia de no verse capaz. Entonces aquí la cosa es,
sentir el estado interno, para eso primero hay que ser consciente de ese estado. Hay que saber mirar, hay que estar constantemente percibiendo qué energías se mueven por el cuerpo, reconocerlas, sentirlas, soltarlas. ¿Cómo? Dejándolas ser. Si queréis un vídeo sobre el dejar ir bien explicado, decídmelo y lo haré, porque de verdad que es muy importante. No es una técnica, es una manera de vivir, es una manera de ser, es la filosofía de vida, el cómo interactúas con el mundo, con las cosas, qué importancia le das a cada cosa. Es un antes y un después. Es la manera en la que yo he conseguido pasar de la vergüenza y el miedo, que son niveles muy, muy profundos, del deseo, la ira, o sea, yo lo he pasado muy, muy mal en esos niveles de mucho, mucho sufrimiento, em, que no es diferente al que puedas sentir tú. Pero bueno, yo te hablo de mi experiencia, ha sido horrible durante la mayor parte de mi vida. Y hace escasos 4 o 5 años que conocí las enseñanzas de David Hawkins, que es lo que explico en estos vídeos. em, Mi vida ha dado un giro inesperado de muchísima abundancia. O sea, el punto en el que yo me he encontrado y el punto en el que estoy ahora no tiene sentido. Si es que no tiene sentido. Me tendríais que haber conocido hace unos años para entender de verdad la grandeza de lo que estoy diciendo. Pero bueno, el caso, como yo ya he recorrido este camino, lo que surge naturalmente cuando uno recorre el camino y ve que le funciona es comentarlo con los demás, porque surge una amabilidad natural y lo quieres que todo el mundo se beneficie de lo que tú has conseguido, porque no existe mayor regalo que regalar aquello que te ha servido a ti, que me ha servido a mí. Por eso para mí es un honor y he decidido dedicar mi vida a esto. Voy a enseñarte, si te quedas y tienes compromiso, aprenderás a cómo liberarte de la negatividad de una vez por todas. Porque se puede hacer. Miles de maestros ya lo hacen, ya lo han hecho. Muchos han trascendido ya todos esos niveles. Yo estoy en ello. Y a todo el que pueda ayudar, bienvenido sea. Bienvenido sea. Y no por querer reconocimiento ni validación, no, de verdad es un deseo profundo de querer ayudar, de querer servir en un mundo que cada vez veo más corrupto o más negativo. Pero bueno, que lo vea así simplemente es un reflejo de mi percepción. Es cierto que hace muchísimo tiempo yo veía el mundo como a un sitio peligroso, que no se podía confiar, que merecía un cambio, Y no, el que merecía un cambio era yo. El que merecía un cambio real era mi percepción. ¿Cómo se mejora esa percepción? Tienes que pedir asistencia a la vida. Llámalo Dios, llámalo vida, llámalo como te dé la gana. Cristo, me da igual. El nombre no es importante, lo importante es que te conectas realmente con eso. Y cuando tú eres capaz de conectarte con eso, sentir esa presencia por todo el cuerpo, incluso por fuera del cuerpo, te conectas a unos niveles brutales. Cuando eres capaz de hacer esto, tras haberte liberado de una gran cantidad de sensaciones que son angustiosas, conectas con la vida y entonces todas las preguntas son resueltas al instante. Porque en ese estado es certeza, no hay duda. Y si hay duda es porque todavía no se ha entregado todo. La clave es hacer una entrega profunda, hacer una entrega real, consciente. Y cuando se entrega completamente a la fuente otra vez, uno puede descansar por fin. Y entonces su camino tiene sentido, tu vida tiene sentido. Ya no buscas complacer, satisfacer esas ansias de no sentirte en un sitio, sentir que no encajas en algún lugar, sentir que tus relaciones son un desastre o que tienes un trabajo que no te gusta pero no te atreves a salir de ahí. Miles de situaciones que se crean porque las hemos pedido para poder mejorar internamente. Cuando empiezas a ver el mundo así, todo cambia. Pero no es que todo cambie, sino que es que tu percepción se ha hecho un poco menos errónea. Pues como bien explica David en El Ojo del Yo, nosotros pedimos inconscientemente una situación
para liberar una carga energética. Pedimos una situación hacia la que nosotros asociamos esas energías, esas emociones. Después la mente se olvida de que lo ha pedido y cuando la situación ocurre, proyecta toda esa emocionalidad en la situación para no hacerse responsable y pensar que así puede liberarse de ella. O sea, me explotó la cabeza cuando lo leí, porque es que es un cambio completo. Pasas de ser víctima de las cosas que ocurren, porque la mente intenta hacer como que las cosas de fuera son objetivas y la subjetividad responde a lo que ocurre fuera, cuando es al revés. Uno está en un estado, pide inconscientemente una situación, se le olvida que la ha pedido y cuando le llega exactamente lo que quiere, lo critica y proyecta toda su emocionalidad fuera, dándole el poder a lo de fuera de cambiar un estado interno. Lo de fuera no puede cambiarte. Lo de fuera es un reflejo de quién eres. Y si de verdad quieres cambiar lo de fuera, tienes que cambiar quién crees que eres. Ese es el único cometido que tienes aquí. Y si permaneces en este canal, aprenderás a hacerlo. Porque una de las claves para aprender a hacer estas cosas es la familiaridad o la osmosis que se llama. La osmosis significa estar en contacto con gente que ya lo está consiguiendo o ya lo ha conseguido o en contacto con las enseñanzas y aunque intelectualmente no se entienda o no se perciba tal como real, el cambio está sucediendo. Porque es a un nivel muy profundo, no tiene que ver con el intelecto o con que se comprenda el mensaje, sino con que realmente se aplique, aunque no se entienda. Entonces, si te enfocas en sentir las emociones corporales y en conectarte con esa energía superior, tu situación va a cambiar, sí o sí. Todo depende de tu disposición a entregar. Como siempre, te dejo en la descripción mi cuenta de Instagram, donde subo reels continuamente, todos los días, sobre estos temas. Y te invito a seguirme porque esta cuenta se va a las nubes. Se parte del cambio. Nos vemos.